¿Se podrá grabar la clase? Sí, lo intentamos durante 10 minutos y fracasó. Si alguien lo puede hacer, que lo haga. Ah, está bien, está bien. Yo ahora pongo para grabar el audio desde mi celular y la diapo Y ya la subí al doctor. las diapositivas ya se las mandé a todos, así que bien. Ahora pongo a grabar. Bueno, entonces, cuando vemos un estado ácido base como acabamos de ver, tenemos una secuencia de análisis. Hay distintas formas de enfocar, yo les doy una que creo que es la más fácil y sencilla, y consiste en lo siguiente. En primer lugar, tienen que ver la presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. ¿Por qué tienen que ver esto primero? Porque si el paciente tiene problemas en la oxigenación o en la saturación de la sangre, es incompatible con la vida. Entonces, si el paciente no oxigena o no satura la hemoglobina, se va a morir de esto, antes que ustedes hagan otra cosa. Como siempre me dicen, hay excepciones. La excepción acá son los hipoxémicos crónicos. Entonces, pacientes con hipoxemias crónicas soportan niveles de presión arterial de oxígeno y saturación de hemoglobina más bajos que el resto de la población. Fuera de esa excepción, toda aquella persona que tenga problemas críticos en la presión arterial de oxígeno o en la saturación, si no lo resolvemos, corre serio riesgo de vida en el corto plazo. Esta va a estar normal o disminuida, la presión arterial de oxígeno. No tenemos básicamente situaciones donde el trastorno sea por elevación. Si está muy alta la presión arterial de oxígeno, es porque le estoy dando oxígeno suplementario. La saturación, más del 100% nadie puede saturar porque eso no es posible. Entonces, antes de ver pH, buscar la alteración primaria y calcular la respuesta secundaria, vamos a analizar el punto de presión arterial de oxígeno y saturación. Cualquier cosa que no se entienda me interrumpen. Esta es una curva de disociación de hemoglobina. ¿Se ve el cursor que estoy marcando? ¿El que estoy moviendo? Sí, se ve, se ve. Sí, Bien. sí, se ve. Esta es una curva normal. Si yo estoy por debajo de este nivel, estoy en una situación crítica y rápidamente el paciente se va a morir en los próximos minutos, a excepción que sea uno de los casos que les acabo de decir de pacientes hipoxémicos crónicos. Si no, siempre nos vamos a mover en esta parte de la curva. Acá tenemos presión arterial de oxígeno y acá tenemos saturación. Esto es contenido arterial de oxígeno. Esto es, de acuerdo a cuánto tengo de hemoglobina y cuánto saturo de esa hemoglobina, tengo un contenido arterial de oxígeno determinado. Esto básicamente no lo vamos a calcular ahora, nos vamos a mover con estas dos variables, saturación y presión arterial de oxígeno. En líneas generales tienden a dar esta curva que por encima de una presión arterial de oxígeno del 80-90% no tenemos mayores problemas, y una saturación de arriba del 90% no tenemos problemas. Este punto hoy por hoy está muy de moda porque todo el mundo está hablando de esto. ¿Por qué? Porque es el blanco de la infección por COVID. La infección por COVID desplaza hacia acá esta curva. O sea, lo crítico del COVID es que el paciente caiga acá. Y eso es mortal. Entonces, los pacientes que se mueren de COVID se mueren porque bajan de este nivel. ¿Está bien? El COVID produce una modificación en el alvéolo y en la oxigenación de la sangre que es crítica. Así que este punto está absolutamente de moda. De hecho, los estudiantes de la Comisión 2 que van a analizar casos de COVID van a tener que frecuentemente ver dónde están en esta curva y qué análisis van a hacer de ello. Hipoxemia. Hipoxemia vamos a tener que tomar algunos datos como son el A-A de oxígeno. La A mayúscula es el oxígeno alveolar y la A minúscula es el oxígeno arterial. Entonces yo tengo una diferencia entre cuánto oxígeno tengo en el alvéolo y cuánto oxígeno tengo en la arteria. Lo usual es que esa diferencia no sea mayor de 10 milímetros de mercurio. Si yo tengo más de 10, estoy en problemas, asumiendo como que la gente con el correr de los años tiene una diferencia más alta. Por ejemplo, si es 120 y 90 es una diferencia que podría ser esperable en una persona de 87 años. También podría ser en el contexto de una enfermedad respiratoria crónica.
acá no solo me interesa el valor absoluto de diferencia de A menos A, sino la evolución que va teniendo esta diferencia. Si yo tengo que el paciente con el correr de los días, el día 2 de su internación tenía una A menos A de 14 y el día 4 de internación tiene una diferencia de 26, el paciente está claramente empeorando de su cuadro respiratorio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no solo me interesa el dato absoluto el día que lo analizo, sino me interesa el cambio evolutivo. Esta es la fórmula para calcularlo. Esa fórmula la deben haber visto en fisiología. ¿Sí? ¿Alguien la vio en fisiología? Sí, sí, la vimos. La diferencia es que ahora la van a tener que aplicar con los gases que vean de los pacientes. Entonces, van a tener que aplicar esta fórmula en el cálculo de la menos A de los pacientes que reciban esta tira de estado ácido-base, ¿de acuerdo? Entonces, el primer cálculo que van a tener que hacer es la diferencia alvéolo arterial de oxígeno. Esto es, cuánto del oxígeno que hay en el alvéolo de ese paciente llega a la arteria de ese paciente. El segundo cálculo que hacen es la PAFI, es presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Este dato se está convirtiendo en mucho más frecuente que el otro. O sea, se está calculando mucho más la PAFI que la menos A. ¿Tiene alguien idea por qué? No. Porque es más fácil y rápido. ¿Alguna otra ventaja? No. Simplemente vagancia. ¿Está bien? Es un dato que me da mucha menos información que el otro, pero como es mucho más fácil de hacer y más rápido, la gente se habitúa a hacer este. No descarto que hagan este, pido que hagan el otro, y que se habitúen a hacer con facilidad el otro. ¿Está bien? De hecho, tienen que hacer 0,21 por 760 menos 47, que es básicamente constante en Buenos Aires, de 7,13. ¿Por qué digo en Buenos Aires? Porque podría ser no válido para una ciudad que está en la altura o que tiene una presión diferente, una presión atmosférica muy diferente. Si no, siempre es el mismo. ¿Está bien? El 7,13 les evita este cálculo y ya le es mucho más fácil hacer la fórmula. PAFI entonces normal es mayor de 450, la PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada. O sea, pongamos que un paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 89 y una fracción inspirada de 0,21, es 98, iba a decir, 98 sobre 0,21. Mayor de 450 es normal, entre 300 y 450 tiene un deterioro leve, entre 200 y 299 un deterioro moderado y menos de 200 un deterioro severo. Este es el cálculo del A menos A para el paciente que habíamos visto en el primer cuadro. Volvemos a los datos del paciente, que son estos que estaban acá, transcriptos a este cuadro. Es el cálculo del A menos A de oxígeno. ¿Sí? Entonces, pongo las variables y mi paciente tiene 49 de A menos A. ¿Qué les parece? Tenía que ser menor de 10. Sí. ¿Y 49 qué les parece? Enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria que está oxigenando mal. Es un paciente que está en problemas importantes. ¿Está bien? O sea, ventila mejor que lo que oxigena. ¿Cómo me doy cuenta que ventila más o menos bien este paciente? Y oxigena mal. Con estos Por datos. la concentración de dióxido de carbono. Correcto, no está reteniendo dióxido de carbono. Está por debajo de 40. Yo no sé si ese 37 es correcto o incorrecto, pero no está muy alto. O sea, ventila cuanto menos razonablemente y oxigena muy mal.
El trastorno donde no ventila bien, por ende, la PCO2 está alta, se llama trastorno ventilatorio. Mientras que cuando ventila bien y oxigena mal, se llama trastorno respiratorio. ¿Va de vuelta? Sí, de vuelta, por Sí, favor. sí. Cuando el paciente tiene una PO2 baja o un contenido arterial de oxígeno bajo o una saturación baja, yo no sé si es que respira mal, esto es, si intercambia mal el oxígeno o si ventila mal, que no llega a ir al alvéolo, ¿sí? Una cosa es que no llegue aire al alvéolo, por ejemplo, porque tiene una obstrucción traqueal, y otra cosa es que sí llegue a ir al alvéolo, pero le cueste trabajo llevarlo a la oxigenación de la sangre. Por ejemplo, porque tiene una fibrosis pulmonar. ¿Sí? ¿Se entiende un ejemplo y el otro? Sí, se entiende. Bien. El trastorno donde no llega aire al alvéolo lo llamo ventilatorio. Y característicamente tiene PCO2 alta porque no ventila. Mientras que aquel que ventila, por ende, tiene PCO2 que no está elevada, pero respira mal, el trastorno no es en la llegada de oxígeno al alvéolo, sino en el pasaje del alvéolo a la sangre. Y me doy cuenta con la PCO2 respecto a la PO2 porque la PCO2 es mucho más difusible. O sea, con trastornos de difusión, la PCO2 se arregla igual y la PO2 no. ¿Está bien? Entonces, una hipoxemia podría ser respiratoria pura o ventilatoria y por ende respiratoria. ¿Está bien? Puedo tener uno, el otro o los dos componentes. ¿Está bien? Sí. Miren que primero tenemos que hablar de PO2 y saturación antes de meternos en estado ácido-base. Entonces, mi primera premisa es que el paciente oxigene. Si no oxigena, se va a morir. Excepción, hipoxémicos crónicos. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, este paciente tiene un trastorno respiratorio seguro y parece que ventilatorio no fuera tan grave. Ahora vamos a ver si es tan grave o no. ¿Sí? La PAFI es 54 que tiene de PO2 sobre 0,21, 257. Y viendo cómo calculamos la PAFI, decimos que tiene un deterioro moderado. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, acá me interesaría no solo el dato absoluto, sino la progresión en el tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo una fracción inspirada más alta que 0,21, pongamos por caso 0,28, me interesaría cómo evolucionan los gases de ese paciente cuando yo le doy una fracción inspirada de oxígeno distinta a la habitual que 0,21. ¿Está bien? Vamos hasta acá con oxigenación. Si el paciente tiene un problema de oxigenación importante, lo primero que tengo que hacer es resolverle el problema de oxigenación. Miren, por ejemplo, si yo tengo que el paciente oxigena mal y entra en acidosis metabólica por producción de lactato, yo puedo decir que en realidad produce lactato, que es un metabolismo anaeróbico, porque no le estoy ofreciendo oxígeno suficiente. ¿Sí? Entonces el problema metabólico, producción de lactato en exceso, en realidad es consecuencia de un problema respiratorio, insuficiente oxigenación del contenido arterial de oxígeno. ¿Está bien? Es un tema horrible, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Después se complica un poco más. Doctor, por favor, ¿podrá repetir lo último que dijo? Lo de la acidosis
lo de la oxigenación o lo de trastorno respiratorio contraventilatorio? No, esto último que mencioné hace un ratito. Lo de la oxigenación quedó bien. Bien, si yo, supongamos que tengo un contenido arterial de oxígeno acá, ¿sí? Vamos a la columna que les dije de la cual no iba a hablar. ¿Sí? Esta. ¿Me siguen con el cursor? Sí. Supongamos que estoy acá, que estoy en 18. Estoy bien. Un contenido arterial de oxígeno de 18, 19, estoy bien. Ahora supongamos que yo desplacé la curva y me vine acá. ¿Sí? Ahí pongamos. Estoy en presión arterial de oxígeno de 30 y pico y saturación de 70 y pico. Mi contenido arterial ya no es más de 18, sino que es de 14, 13. Entonces yo le ofrezco a los tejidos, en lugar de 19 unidades de oxígeno, 13. Y el tejido puede no ser suficiente para un metabolismo aeróbico. Y entra en metabolismo anaeróbico y produce lactato, que es el producto base del metabolismo anaeróbico. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo no le ofrezco un contenido arterial de oxígeno suficiente, va a entrar en acidosis metabólica y va a tener un segundo problema. Pero el segundo problema es completamente predecible porque yo no arreglé el primer problema, que era la oxigenación insuficiente. Perdón, la oxigenación suficiente. Tengo una oxigenación insuficiente. ¿Estamos? Entonces, si yo no arreglo como primer paso, después se van a desencadenar una serie de eventos desfavorables que van a llevar al paciente a la muerte. ¿Está bien? Entonces es prioritario oxigenar al paciente. Cuando hablan de reanimación cardiopulmonar, ¿cuál es lo que se llama ABC? ¿Escucharon alguna vez hablar de reanimación cardiopulmonar? Sí. Vieron que hay un ABC. Sí. ¿Qué es la A, qué es la B y qué es la C? ¿Lo sabemos? A sería abrir vías aéreas, B sería Claro. ventilar y C controlar la circulación. A es airway, vía aérea permeable, para que ventile. B es breathing, respire, y C es circule. O sea, si yo no tengo que esté la vía aérea permeable, si no tengo que ventile, que respire después, no va a poder circular. ¿Tá? Entonces la secuencia es esa: asegurarme la vía aérea, asegurarme que respire y después va a poder circular. Si no, es imposible revertir un paciente que se está muriendo. Entonces, si yo no logro ponerle una oxigenación medianamente apropiada al paciente, se va a morir. ¿Está bien? Resuelto el punto 1, que es de oxigenación y saturación, voy a analizar el estado ácido-base propiamente dicho. Lo primero es buscar el pH. ¿El paciente está normal, está en acidemia o está en alcalemia? Normal es 7,40 para el organismo humano. Si está por debajo es que tiene exceso de hidrogeniones, está en acidemia. Y si está por encima es que tiene déficit de hidrogeniones, está en alcalemia. ¿Vamos bien? Después deberemos buscar si esa acidosis o si esa alcalosis son respiratorias o metabólicas. Y después tenemos que ver otro componente si se está comportando de acuerdo a lo esperado para esa alteración primaria. ¿Vamos? Sí. Bien, vamos entonces. Tomemos estos como valores normales. Son distintos para sangre arterial que para sangre venosa.
Y tomamos como valores normales pH 740, PCO2 de 40, PO2 de 80 a 105, este valor varía de acuerdo a la edad, bicarbonato de 24 y saturación de 80 a 97, básicamente arriba de 90. ¿Qué les parece este cuadro? Un súper resumen. Es un súper resumen, gracias. Sí, sí, coincido con eso. Personalmente creo que los estudiantes de medicina, los residentes y probablemente los médicos que ejercemos la medicina tenemos que tener algunas ayudas, memoria a mano. Acá les traigo una, esta tengan la mano. Porque es poco probable que se acuerden todo esto. Tienen que tener a mano esto. ¿Sí? Pueden acordarse más o menos hasta acá, pero esto, salvo que estén muy habituados, no lo van a recordar. Tendrían que más o menos tener a mano cómo hacer el cálculo de esta columna. Vamos una por una. Acidosis metabólica. La tercera columna, la de la concentración de hidrogeniones, la vamos a saltear. En la acidosis metabólica tenemos claro que el pH está bajo, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Tenemos claro que el cambio primario es el descenso de bicarbonato, ¿sí? Sí. O sea, tiene menos de 24. Que la respuesta secundaria es la hiperventilación, que baja la PCO2. Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Qué quiere decir cálculo de respuesta secundaria esperada? Esto es lo que ustedes en fisiología vieron como mecanismo compensador, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. O respuesta compensadora. No es correcto en medicina llamarlo respuesta compensadora. ¿Saben por qué? No. Porque no compensa. Pues tendría el pH normal, si no. Exactamente, tal cual. Es eso. Supongamos que yo generé un valor de acidosis metabólica, valor 10. ¿Sí? 10 unidades de acidosis metabólica. La respuesta respiratoria de descenso de la PCO2 es de, pongamos, 7. No es de 10. ¿Está? Entonces es una respuesta secundaria ante esa acidosis metabólica, pero que no normaliza el pH. Son pocas las alteraciones donde la respuesta secundaria normaliza el pH, y por lo general es en cambios crónicos y en pacientes que viven en la altura. ¿Está bien? Entonces, llamamos respuesta secundaria y no respuesta compensatoria, porque no compensa. Es una forma de intentar, por el mecanismo opuesto, acomodar el pH sin lograr compensar la respuesta primaria. Pongamos al revés el ejemplo que les acabo de dar. La acidosis metabólica, valor 10, tiene una respuesta respiratoria, valor 10 también. ¿Cuál es primaria? Nadie que conteste. ¿Puede repetir la pregunta? Supongamos que yo tengo una alteración primaria, acidosis metabólica, valor 10. Y tengo una respuesta respiratoria también valor 10 en las mismas unidades. ¿Cuál es primaria y cuál es secundaria? ¿El bicarbonato? ¿Ascenso? No sabés si las dos valen 10. ¿O es acidosis metabólica? Son dos mecanismos contrapuestos.
uno en un sentido y otro en el sentido opuesto, pero son dos alteraciones contrapuestas que no podés decir siendo el El pH riñón normal. tarda más en compensar. ¿Cómo? El riñón tarda más en intentar compensar que el pulmón. Es cierto, es completamente cierto, sí. Por eso llamamos agudas y crónicas a los cuadros respiratorios. Fíjate que en acidosis respiratoria y en alcalosis respiratoria dividís aguda de crónica. Es por este mecanismo que vos decís, porque el riñón demora más en responder a una alteración de acidosis respiratoria o de alcalosis respiratoria. Tal es así que esperas 48, 72 horas para decir que de aguda se transformó en crónica. ¿Ah? Ahora, si los dos mecanismos tienen igual valor, ninguno es en respuesta al otro, los dos son mecanismos primarios. ¿Ah? Esta tablita la tienen que tener a mano. Hay distintas tablas, no todas se calculan igual. Esta es una de las más usadas, esta es la de Cecil, que me parece que es muy sencilla de usar y muy práctica. Entonces, en la acidosis metabólica, como alteración primaria baja el pH por descenso del bicarbonato, y la respuesta secundaria es un descenso de la PCO2 con los siguientes valores. 1.5 por el bicarbonato más 8, y 2 arriba o 2 abajo lo acepto. Supongamos que mi paciente tiene 10 de bicarbonato. ¿Cuánto espero que tenga de PCO2? Hagan la cuenta, por favor. Usen estos números y partan de un número. De 21 a 25. ¿Cómo 23 hiciste más o la menos. cuenta? ¿Cómo hiciste la cuenta? Hice 1,5 1,5 por 10 es 15. 15, más Sí. 8, 23, 23 más 2 es 25, menos 2 es 21, 21 a 25. 21 a 25, perfecto. Ahora te doy tres situaciones. Situación A, situación B y situación C. Si en 3 minutos se nos va a cortar, reinicio la llamada, ¿sí? Y si bien nos quedan algunas diapositivas, prefiero que vayamos viendo con calma esto, porque si no, es complejo. La forma de enseñarlo así a la distancia es compleja, y si encima paso rápido, no se entiende con absolutamente nada. Entonces yo espero 21 a 25. Situación A, tiene 22. Situación B, tiene 18. Situación B, tiene 31. ¿Qué pasa en la situación A? El 18 se los voy a exagerar un poquito más, tiene 16, para no hacerlo tan cerca del límite que acabamos de poner. La situación A tiene 22, la situación B tiene 16 y la situación C tiene 31. ¿Qué le pasa al paciente en situación A? ¿Qué le pasa al paciente en situación B? ¿Qué le pasa al paciente en situación C? Tiene un bicarbonato de 10 y el paciente A tiene una PCO2 de 22, el paciente B tiene una PCO2 de 16 y el paciente C tiene una PCO2 de 31. Puede ser que el paciente A no esté ventilando bien. ¿Por qué? Y porque no llega a... Ah, no, al contrario, tiene una PCO2 más baja. ¿Dijimos 21 a 25? El A tiene 22, el B tiene 16 y el C tiene 31. El 22 está dentro de lo esperado. Entonces tiene una acidosis metabólica con respuesta respiratoria apropiada. Claro, yo me confundí con el último caso, por eso, el último sí, era al revés. Está bien, no importa, lo aclaramos. A veces hasta las confusiones ayudan. Como falta menos de un minuto, cierro este y reabro, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Y yo. Apaguen los micrófonos. Vamos de vuelta. El bicarbonato era de 10.
La PCO2 esperada era 21-25. El paciente A tenía 22, el paciente B tenía 16 y el paciente C tenía 31. Quedamos en que el paciente A tenía una acidosis metabólica con respuesta ventilatoria apropiada. ¿Vamos bien? ¿Qué tiene el paciente B? Que tiene 10 de bicarbonato y 16 de PCO2. En este caso, la PCO2 medida es menor que la predictiva, entonces como que está hiperventilando, puede tener algún otro trastorno, ¿no? Como una alcalosis o algo así, puede ser. Repetilo, por favor. Que en este caso la PCO2 nos dio de 16, menor que la que esperábamos. Quiere decir que está como hiperventilando además, puede ser que tenga algún otro trastorno, alguna alcalosis. Sería como que hasta 21 estaría justificada esa hiperventilación por la acidosis metabólica. Claro. El paciente hiperventila más que lo que yo esperaba. Entonces tiene otro trastorno extra que hace que hiperventile de más. Y eso se llama alcalosis respiratoria. Entonces el paciente 2 tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. ¿Se entendió? Uno podría decir, en vista que tiene alcalosis respiratoria, es de esperar que el pH esté un poquito más alto que el del primer paciente. Entonces uno tendería a pensar que está menos grave, porque el pH se acerca más a normal. Y yo les digo que es exactamente al revés, es un paciente más grave. ¿Entienden? Porque tiene un segundo problema. El primer paciente tiene un problema solo, el segundo tiene dos. Por ejemplo, se intoxicó con salicilatos y ustedes no se habían dado cuenta. Y a partir de acá le miden salicilatos y le salvan la vida. ¿Está bien? ¿Para qué sirve el análisis del pH? Para eso. Para que se den cuenta que el paciente ese tiene una trampa, tiene algo más. ¿Sí? Entonces, el paciente 1, me repiten por favor que tenía el paciente A. Acidosis metabólica con una respuesta ventilatoria adecuada. Perfecto. ¿Y el paciente B? Acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, un trastorno mixto. ¿Puede ser? Sácalo de trastorno mixto. Okay. ¿Viste cuando te dicen no aclares que oscurece? Déjalo así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mixto se dice cuando los dos componentes apuntan hacia una misma situación de cambio de pH. Ah, ok. Acá es uno para un lado y otro para el otro. Acá son por eso contrapuestos. los mejora un poco. Mejora el pH, empeora al paciente. Pero no. El paciente morirá con un pH normal. Perfecto. ¿Ah? ¿Y qué le pasa al paciente C que tiene 31 de PCO2? Tiene un trastorno de la ventilación, por eso no llega a compensar. Bueno, compensar no, pero a modificar la PCO2. Compensar. Tiene una respuesta secundaria inapropiada, digamos, o inadecuada. Inapropiada, inadecuada, insuficiente. Y eso se llama acidosis respiratoria. Entonces nuestro paciente tiene acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Eso es una acidosis mixta. Acidosis mixta. Ahí va la palabra mixta. Respiratoria más metabólica. Ahora yo les digo, ¿por qué me dicen que tiene una acidosis respiratoria si tiene PCO2 por debajo de lo normal? Lo normal es 40, tiene 31 y ustedes me dicen que tiene acidosis respiratoria. No los entiendo. Porque el bicarbonato está bajísimo también, como que no hay una compensación ácido-base ahí. O sea, sigue predominando. Bueno, perdón, como que, o sea, tiene que estar en cierto equilibrio químico, por así decirlo, y igual el ácido supera con creces a la base.
Claro, porque la respuesta que vos esperabas que tuviera no la llega a tener. Suponete que vos me das 10 pesos y yo te digo, me debes 10 pesos. ¿Cómo es que me decís que me debes 10 pesos y ya me diste 10 pesos? Porque me debías 20. Entonces, mi paciente debería haber bajado casi 18 puntos de pH, de PCO2, 16, 17, 18. Y bajó 10, pongamos. Le falta bajar más. No llegó a hacer lo que tenía que hacer. Por eso tiene acidosis respiratoria. ¿Está bien? ¿Entendieron todos más o menos esto? Entonces, yo tengo una respuesta secundaria que debería ser apropiada. Si no es apropiada, tiene un segundo mecanismo de alteración del pH. Entonces, no solo tiene la acidosis metabólica, sino que en el caso B tiene una alcalosis respiratoria y en el caso C tiene una acidosis mixta, metabólica más respiratoria. ¿Estamos? ¿Por qué usé el ejemplo de acidosis metabólica? Porque es el más usual, más fácil de usar, el que más veces van a tener que usar y en el que es más fácil explicar el cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuándo van a tener que hacer esto? Casi que siempre. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O me quieren preguntar algo de esto que acabamos de decir? Vamos entonces. Entonces hasta ahora vimos oxigenación NPO2 y hasta acá vimos trastornos primarios y respuesta esperada en el caso de la acidosis metabólica. La alcalosis metabólica, el pH está alto, la alteración primaria es el aumento de bicarbonato, la respuesta secundaria es el aumento de CO2 y esta es la forma de calcularlo. Por cada punto que aumentó el bicarbonato, aumenta medio a 1 la CO2. ¿Está bien? Delta es modificación respecto a la media normal. Ese signo delta, ¿ven ahí? Ese es modificación respecto a la normal. Entonces, ¿cuánto debería cambiar la PCO2? 0.5 a 1 por cuánto cambió el bicarbonato. Si el bicarbonato subió 10 puntos, yo espero que la PCO2 suba 5 a 10 puntos. ¿Está bien? No escuché ningún sí. Sí, se entendió. ¿Se entendió? La alcalosis respiratoria, la acidosis, perdón, vamos primero. Aguda contra crónica. Crónica es el paciente que les dije antes. Este es el único hipoxémico crónico. El que tiene acidosis respiratoria crónica, dentro de este grupo están los únicos hipoxémicos crónicos. Son los EPOC avanzados, graves, severos, terminales. Tienen un pH bajo. El cambio principal es el aumento de la PCO2 y la respuesta secundaria es el aumento del bicarbonato. ¿Y cuánto aumenta el bicarbonato? O sea, ¿cuántos puntos sube? ¿Cuánto delta hay de bicarbonato? 0.1 por el delta de la PCO2 en agudo y 0.3 a 0.5 por el delta de PCO2 en crónico. Esto es, si el paciente tiene PCO2 de 50, ¿cuánto espero que tenga de bicarbonato una acidosis respiratoria aguda y cuánto espero que tenga de bicarbonato una acidosis respiratoria crónica? ¿Sí? Tiene una PCO2 de 50. En el agudo, ¿cuánto espero? Y en el crónico, ¿cuánto espero de bicarbonato? Una pregunta, para hacer el delta de PCO2 hay que hacer 50 menos 40, ¿sería que sería normal? Ese es el delta, ahí tenés 10 de delta. Ok, entonces por 0,1 por 10 es 1. 1, correcto, o sea el bicarbonato debería subir un punto. O sea, le justificás 25 nomás. Si no va de 25 a 26 está bien.
pero no puede ser 29. Ok. ¿Se entendió? Para el agudo. ¿Y el crónico? Y de 3 a 5 entonces. 3 a 5. Entonces, 24 más 3 a 5. Entonces yo espero 27 a 29. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. También lo puedo pensar al revés. Piensen en esto que les voy a decir ahora. Si yo tengo que el paciente tiene PCO2 alta, es fumador y tiene 28 de bicarbonato, yo supongo que tiene acidosis respiratoria crónica. ¿Se entendió? No. ¿Me puede repetir? Que dije que en la aguda el bicarbonato sube solo un 0.1 por el delta de bicarbonato, por el delta de PCO2. Sí. El delta de bicarbonato es 0.1 por el delta de PCO2. Sí. Y en el crónico es 0.3 a 0.5 por el delta de PCO2. Entonces, si yo ya tengo un paciente con el bicarbonato bastante alto, ejemplo, subió 4 puntos respecto a lo normal, y subió 10 puntos, y tiene 10 puntos por encima la PCO2, yo tiendo a pensar que es crónico, si el contexto clínico da. ¿Se entendió lo que dije? Sí. O sea, si ya crónicamente tiene PCO2 alta, crónicamente tiene bicarbonato alto. Entonces me hace pensar que este es su estado crónico. Siempre me conviene tomar 2, 3, 4 parámetros y tener otras cosas en mente hasta estar seguros de esto, porque me puedo equivocar mucho. Recuerdan que al principio de todo yo les dije que el paciente era siempre necesario que tuviera PO2 y saturación arriba de 90 para sobrevivir, con la excepción del hipoxémico crónico. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, sí. Una pregunta sobre eso, porque como creo que lo estaba por decir, que al hipoxémico crónico, como está acostumbrado a retener PCO2, no hay que oxigenarlo bruscamente, sino a dosis bajas, controlando, porque ese es el estímulo para que pueda ventilar en el centro respiratorio. Lo que yo no entiendo es si no hay otra manera de estimularlo. Espera. Antes de hacer la pregunta, repetí lo que acabas de decir, por favor. Que el hipoxémico crónico, como en el EPOC, sus receptores están como adaptados a su situación y suele tener la PCO2, o sea, de dióxido de carbono alta. Entonces no hay que corregir bruscamente oxigenando al 100%, sino a dosis menores, porque el estímulo del dióxido de carbono alto y la hipoxemia son los necesarios para que pueda ventilar, si no empeora el cuadro. Lo que yo no entiendo es... No, hasta ahí, espera, déjalo hasta ahí porque me parece que vos estás avanzando 2 pasos y tengo que avanzar de a 1. Acabas de decir lo que yo estaba por decir, por eso. Ok. Espera, voy primero a aclarar lo que acabas de decir. ¿Alguien no lo entendió? ¿Todos entendieron? Sí. No, yo no entendí. Bien. Yo ahora tengo un paciente que es fumador crónico y bronquítico crónico, que ingresa con una PO2 de 76, baja, y una saturación de 86, baja, y un bicarbonato de 30, y una PCO2, perdón, de 50. Acabo de inventar los números, así que no sé si cierran, ¿eh? Aceptemos que cierran. Lo que acaba de decir, y muy bien,
Es que yo no me puedo poner que le tengo que subir ya esa saturación de 86 y PO2 de 76 a este paciente, porque tiene una PCO2 alta, 50, con un bicarbonato alto, 30, y yo tiendo a pensar que eso es crónico. ¿Está bien? Porque todos los datos me cierran como crónico por lo que les acabo de decir. El bicarbonato está muy arriba, que me hace pensar a mí que está muy arriba porque la PCO2 crónicamente está muy arriba. ¿Sí? Claro, o sea, alguien no llegaría a esos valores de forma aguda. No, nadie llegaría de El forma pensamiento. aguda. Y acá vuelvo a lo que la compañera de ustedes decía recién. Si yo cambio uno de esos parámetros, mi paciente ya está reseteado en esos valores. Le quito el impulso del centro respiratorio y en lugar de mejorar va a empeorar. Y esto lo vemos todos los días. Entonces ese paciente quizás no le tenga que subir la fracción inspirada de oxígeno del 21 al 40, al 50 o al 80%, sino solo al 24%. Y si le doy más de 24, empeora. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo no sé si frustrarme o ponerme contento porque vamos por la diapositiva 12, que habitualmente esto en teórico se da 40 minutos y hoy ya llevamos más de una hora y no lo terminamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sigo despacio o me apuro? Para mí va bien, profe. Bueno, Sí, así que bien. Sí, porque lento, pero seguro. me da la impresión que es muy complicado si no entenderlo. Y presencialmente más o menos se entiende y a distancia se entiende muy difícil. ¿Sí? Finalmente la alcalosis respiratoria, esto es un cuadro de altura, este sí es el único que compensa, este es igual al pH. Es para gente que vive en la altura el componente crónico. Mientras que la alcalosis respiratoria aguda está expresando otras situaciones que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito este cálculo, este gráfico? Esta tabla. Tengan la mano y ejercítenla con frecuencia. O dedíquense a otra cosa porque esto, si van a hacer clínica médica, terapia y cosas por el estilo, lo van a tener que usar todo el tiempo. ¿Sí? Y se van a acordar de mí, me van a odiar profundamente. Esto les dejo para el que tenga ganas de hacer ejercicios de los que vimos recién, tanto de cálculo de A menos A, PAF y demás, para que los hagan. Vamos a la acidosis respiratoria. ¿Qué entenderían ustedes por acidosis respiratoria? Un descenso del pH por causa respiratoria. ¿Y cómo te darías cuenta? ¿Cuál sería el componente principal? Aumento de la PCO2. ¿Sí? ¿No caída en el oxígeno? Respuesta correcta, sí, aumento en la PCO2. ¿Sí? El otro es componente respiratorio que tiene que ver con la difusión del oxígeno. Acá hipoventila el alvéolo. La alteración primaria es el aumento de la PCO2, la respuesta secundaria es el aumento del bicarbonato, el delta de bicarbonato, entonces cuánto espero que aumente el bicarbonato en la aguda, es el ejemplo que vimos recién, 0.1 por cuánto aumentó la PCO2 y en forma crónica 0.3 a 0.5 por cuánto aumentó la PCO2. Y está causado por hipoventilación alveolar. ¿Ah? Si bien se llama acidosis respiratoria, es bien la alteración ventilatoria. ¿De acuerdo? Causas ahogo, obstrucción de la vía aérea, enfermedad pulmonar como un EPOC, un síndrome de estrés respiratorio, una neumonía, fallo en la mecánica ventilatoria como fatiga muscular, distrofia o miastenia, tórax inestable. ¿Alguien sabe qué es el tórax inestable?
No. ¿Recuerdan el Alfonsín? ¿Saben quién era Alfonsín? Sí. Sí. ¿Saben que tuvo un accidente? No. Tuvo un accidente grave automovilístico. Volcó el auto, creo, y rompió 7 costillas. ¿Saben qué le pasó? Cuando yo rompo 7 costillas, el hemitórax sano tiene una buena dinámica y el hemitórax enfermo es chupado por el hemitórax sano, porque no puede hacer la dinámica respiratoria. Eso es un tórax inestable. ¿Tá? El tórax roto por sus costillas, por ende no puede hacer la mecánica inspiración-expiración, es chupado por el hemitórax sano. Eso es un tórax inestable. Y alteraciones en el centro ventilatorio como fármacos depresores del sistema nervioso central, eventos vasculares encefálicos o infecciones. Las manifestaciones clínicas. Recuerden esto del flujo sanguíneo cerebral. La acidosis respiratoria aumenta el flujo y el volumen encefálico con hipertensión endocraniana. Eso, ojo, que es muy importante. La acidosis respiratoria lleva a un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y por ende a un aumento en el volumen y la presión endocraniana. ¿Sabe para qué puede ser importante esto? Herniación. ¿Para qué? Porque puede causar herniación. Correcto, ¿y la herniación qué te produce? Trastorno irreversible del sistema nervioso central o muerte. Paro respiratorio. Claro, sí. Entonces, como la acidosis respiratoria aumenta el flujo, la presión y el volumen a nivel del sistema nervioso central, lo contrario hace la alcalosis respiratoria. Volvamos a las causas. Les dije que eventos vasculares encefálicos o infecciones podían producir secundariamente una acidosis respiratoria. ¿Sí? Supongamos que el paciente hizo un infarto de cerebro y asociado al infarto de cerebro, al ACV, hace una acidosis respiratoria con aumento del flujo sanguíneo cerebral y e incremento del volumen encefálico, con hipertensión endocraniana y, como ustedes me acaban de decir, pueden ir a una hernia de tronco, una compresión a nivel del agujero occipital. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? A partir del ACV, ¿qué hace todo esto? Ya lo acaban de decir. Un paro respiratorio. Se va a parar. ¿Y qué podría hacer yo para evitar esto? Corregir la acidosis. ¿Cómo hago? El paciente viene de una ACV, hipoventila, hipertensión endocraniana, riesgo de hernia del sistema nervioso central. ¿Cómo hago para revertir esto? ¿Le doy oxígeno? Y si le doy oxígeno, quizás lejos de mejorarle la ventilación, se lo empeore todavía, porque la hipoxemia quizás era un estímulo, y si le quito ese estímulo, ventile peor todavía. Acá en realidad no está ventilando por el mismo ACV. Doctor, una pregunta. Así como el intento compensatorio, que no lo es, de vasoconstricción ante la hipoxemia se puede abolir con vasodilatadores, con fármacos. La estimulación para ventilar en el centro respiratorio, ¿no se puede con fármacos también? Y no, poder oxigenarlo con mayores dosis. Muy escaso y transitorio para algún tóxico, cosa por el estilo. Pero tengamos en cuenta que si este paciente acaba de hacer un ACV, hipoventila, y aparte de la lesión estructural del cerebro por el ACV,
le agregamos hipoventilación con mayor presión y mayor flujo sanguíneo cerebral, va a tener el daño no solo por el ACV, sino el daño agregado por el flujo sanguíneo alto y la presión alta. ¿Está bien? Y este paciente, como el cerebro es el que se dañó, yo por más estímulo que le dé no va a mejorar su ventilación, porque quien se dañó es el cerebro. ¿Entiendes? Es quien coordina todo esto. Lo que tengo que hacer es ponerle un tubo, si la situación lo justifica, y ventilarlo yo de más. Hacer yo por él lo que él no puede hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que ¿Por dije? qué Sí. aumenta, Sí. ¿por qué aumenta el flujo sanguíneo? O sea, ¿cuál es el mecanismo ahí? La acidosis te lleva a eso. Es Claro, en pero respecto a la ¿por qué? acidosis. Por el mecanismo tisular que genera la acidosis. Entonces, la acidosis, su mecanismo local es el incremento en el flujo y en la presión. Entonces, yo para contrarrestar eso, dando por hecho que el regulador sistema nervioso central es el que está fallando, si yo digo, mira, es un cuadro leve y está muy complicado por el edema que se produce y el incremento en el volumen y en el flujo a partir de la disfunción que tiene, si yo le saco esto me queda solo el infarto y recupero al paciente. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Mi paciente tiene un pequeño ACV, generó edema, empezó a hipoventilar y esa hipoventilación lo lleva a un círculo vicioso de mayor flujo, mayor volumen y mayor daño. Yo el infarto que tuvo ya básicamente no puedo hacer nada, pero sí puedo hacer por el daño secundario que agregué. ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Sí, ahora sí. Bien, entonces si yo a ese paciente le coloco un tubo y lo pongo en un respirador, le quito todo lo que agregó después y después me quedaré, no sé qué haré con el ACV, que quizás me quede una secuela menor, pero le evité todo el daño estructural del aumento de flujo y de presión cerebral. ¿Se entiende lo que digo? ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Alguien escuchó Soda Stereo alguna vez? Sí. ¿Qué le pasó al cantante? Un ACV isquémico tuvo. ¿Y qué le pasó después? Esto que les acabo de explicar. ¿Me entendieron? Sí. ¿Vieron para qué sirve? Y su edema, a partir de ahí, mayor flujo y deterioro rostrocaudal. Hernia a nivel del agujero occipital. Y ese fue el daño estructural del cual no pudo volver. O sea, acá está trazada la diferencia entre la ventilación y la oxigenoterapia. Sería una cosa hacer que ventile, otra cosa darle oxígeno. En este caso hacemos que ventile. Supongamos que este paciente tiene una PO2 de 85, 90 y una PCO2 de 50 que no le puedo bajar de ninguna forma. Porque empezó a fallar, le pongo oxígeno, le subo la PO2, pero la PCO2 sigue alta. Está bien. ¿Está bien? Entonces sí o sí lo tengo que ventilar. ¿Se entiende? Sí. Porque está en fallo respiratorio agudo. ¿Está? Y para compensar la acidosis, ¿se puede dar bicarbonato? Y acá lo vas a empeorar. Porque el problema lo tenés en el sistema nervioso central y el bicarbonato no va a atravesar barrera hematoencefálica. O sea, el problema acá si le das bicarbonato lejos de mejorar va a empeorar. Vamos a ver en algunas situaciones el año que viene en las que se puede usar bicarbonato en acidosis metabólicas, en algunas. ¿Ah? Alcalosis respiratorias. Con esto termino. Vamos rápido, así terminamos antes que pasen estos 7 minutos que nos quedan. Está claro que la alcalosis respiratoria, la alteración primaria es el descenso del CO2. Como respuesta secundaria baja el bicarbonato
y el cálculo de la respuesta esperada es el que habíamos visto. 0.1, 0.2 por el delta en la aguda y 0.5 en la crónica. Bien, secundarias e hipoxemia es obvio. Si el paciente tiene hipoxemia, trata de hiperventilar. Es una obviedad, no merece mayor explicación. ¿Está? Enfermedades neurológicas, está bien. El centro respiratorio se afectó, ¿está? Hiperventila por lo que fuera. Las que me interesan son estas, siempre busquen estas. O sea, cuando ustedes tienen una alcalosis respiratoria y no pueden justificar, busquen estas. ¿Sí? Estas son obvias, estas son obvias. Las obvias no se las voy a andar explicando yo, busquen estas. ¿Está? Estas son las del paciente que les di opción B cuando les dije que tenía acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Busquen estas. Porque van a encontrar alguna de estas. Endotoxinas, cirrosis hepática, intoxicación con salicilatos, acidosis metabólica, hipertermia, embarazo, dolor o ansiedad. Esto es, el paciente hiperventila y no está justificado por el cuadro metabólico. No está justificado por la hipoxemia, no está justificado por una lesión del sistema nervioso central. Hay algo más en ese paciente que tienen que ir a buscar. ¿Está bien? Para eso sirve analizar estas cosas. Manifestaciones clínicas predominan las de la hipoxemia, es obvio, y tengan en cuenta que a diferencia de la alcalosis respiratoria, acá baja la presión del sistema nervioso central, baja el flujo del sistema nervioso central, hasta lo puedo usar como mecanismo. Entonces, cuando yo tengo edema de cerebro, puedo usar transitoriamente la hiperventilación para atenuar el impacto de ese edema de cerebro mientras impongo otra medida terapéutica a más largo plazo. Pero en el corto plazo me sirve como herramienta para bajar el flujo. Estos son algunos patrones respiratorios específicos, como la de Kussmaul, la de Cheyne-Stokes o la hiperventilación central, que son algunas características. Quizás la de Kussmaul es la más característica de todas, que se describió para la acidosis metabólica, que es una respiración rápida, profunda y laboriosa. Se dice que es de las acidosis metabólicas en general, pero es básicamente de la cetoacidosis diabética. Ahí les dejo más ejercicios para hacer. En el análisis del estado ácido-base evalúen primero PO2 y saturación, calculen siempre la -A y la PAFI. En pacientes con hipoxemia distinga hipoventilación de trastorno respiratorio puro. En pacientes con incremento de la PSO2 considere la posibilidad de una retención crónica. En pacientes con alcalosis respiratoria evalúe la posibilidad de hiperventilación que no obedezca a hipoxemia. Y con esto terminamos, antes que se cumpla el segundo turno. Preguntas de lo que vimos. ¿De dónde nos recomienda leer el tema? Y yo arrancaría con Cecil, que tienen bastante. Si ya entienden Cecil, superan largamente los conocimientos esperados. Esto forma parte de la primera de las secuencias de trastornos del estado de trastornos del metabolismo del medio interno. Gracias. Cecil tiene buenos textos de todo esto. ¿Qué otra cosa? Los estudiantes de la Comisión 2 van a empezar a tener casos clínicos para seguir. Los que se quieran adherir a ellos para los análisis tienen bastante tarea que ellos supongo que los van a recibir muy bien para acompañarlos. ¿Qué otra cosa? ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, continuaremos con sodio, otros estados ácido-base y afines. O sea, quizás sean peores que los demás temas que les toquen conmigo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.